¿Qué tal, queridos amigos? Es un gusto el estar nuevamente con todos ustedes. Seguimos en el estudio de Filipenses, esta hermosa carta del apóstol Pablo a los filipenses, que es la carta del gozo. Y para el día de hoy vamos a ver el capítulo 4 y vamos a ver los 3 primeros versículos del capítulo 4. Entonces, pero antes, si alguien nos gusta ayudar con una oración para que el Señor nos guíe. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este día, Padre eterno, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en esta mañana abrimos los ojos y pudimos disfrutar toda tu creación, Señor. Tú has puesto todas las cosas, Señor, para llamar nuestra atención, Padre eterno, Señor. Estás entronizado en lo más excelso del cielo, bendito Padre eterno, Señor. Desde ahí tú resplandeces para toda tu creación. Hoy te pido, Espíritu Santo, Señor, que tú, Señor, te manifiestes, Señor, a todo tu pueblo, Señor, que ha de recibir el mensaje, Padre eterno, Señor. Te pido una lengua, Señor, como la lengua del escribiente de pluma ligera, Padre eterno, Señor, para que a través de la vida de Santiago, Padre eterno, Señor, tú nos hables hoy, Señor, que tu mensaje sea claro, que sea digerible, Señor, que sea, Señor, Padre eterno, Señor, enternecedor y lleno de amor, Señor, para que cada uno de nosotros nos dispongamos, Señor, a obedecer tu bella palabra el día de ahora, Padre eterno, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, adhiérete a nosotros, mézclate con nosotros, hazte uno con nosotros, guíanos, Señor, llévanos a la luz, Señor, llévanos a la salvación, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Si nos pueden leer el verso del 1 al 3 del capítulo 4. Versión. Nueva versión internacional. Nueva versión. Sí. Ok, leemos la palabra de Dios para glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra de Dios se lee de la siguiente manera. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría, mi corona, manténganse así firmes en el Señor. El 2. Ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. A ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio junto a Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén. El 4 y último. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Hasta ahí. Muchísimas gracias. Amén. Salud. El domingo el pastor Héctor nos estuvo hablando sobre precisamente este pasaje, pero la ventaja de la palabra es que es interminable y podemos estar viendo un mismo pasaje desde varios puntos de vista, desde varios enfoques, y la palabra de Dios es tan rica que siempre vamos a encontrar cosas nuevas, cosas que tenemos que poner en práctica. Y el día de hoy vamos a analizar nada más los 3 primeros versículos. Para todo esto tenía que haber un título para este mensaje y se llama Dragones Bien Intencionados. Dragones Bien Intencionados porque hace algunos años hubo un libro que se llamaba curiosamente así. Y esencialmente el libro hablaba de los conflictos dentro de la iglesia. La
discordias que hay dentro de el cuerpo de Cristo. Y es que a veces no nos ponemos de acuerdo, a veces tenemos el problema de que, si bien es cierto que tratamos de que haya armonía, muchas veces no la hay. Y pues hay discusiones, hay conflictos, hay discusiones. Y bueno, nos encontramos a ciertos seres que se llaman dragones. Y a lo mejor dicen, pero pues los dragones son seres míticos de la imaginación, que son reptiles monstruosos, con garras de león, colas de serpientes, llenos de escamas y arrojan fuego por la boca. Pero quienes hemos estado trabajando en el ministerio dentro de la iglesia, nos podríamos encontrar, a lo mejor no con este tipo de seres fantásticos, con estos seres imaginarios, sino con otro tipo de dragones, que a lo mejor son bien intencionados, pero finalmente pueden causar muchos dolores de cabeza. ¿Cuáles serían estos dragones? Aquellas personas que tratan de hacer las cosas como ellos quieren que se hagan. A veces ellos no es de que se sienten en su cama antes de llegar a la iglesia y estar viendo, pues, cómo voy a fastidiar a la iglesia de Cristo, sino son personas que a lo mejor no se consideran de esa manera, pero que finalmente suelen ser conflictivas. A veces pensamos en personas que nosotros les llamamos jarrito de tlaquepaque, que con cualquier cosita se rompen y que con cualquier cosita o le llaman así de mecha corta, que con que muy fácilmente se prenden. O personas que estando en el ministerio pueden tener una forma de estar imponiendo su forma de ser, su forma de pensar, sus opiniones y a veces su ego. Y el problema es que a su paso pueden dejar muchos problemas. Ellos no se consideran conflictivos, aunque lo son. Ellos no se consideran críticos, pero en el fondo nos encontramos a personas que dicen, es que es muy espiritual, o a lo mejor, o no lo es, o es muy organizado o muy desorganizado, o o es muy cerrado, o a lo mejor muy liberal, o tiene motivos escondidos, o no los tiene. Pero nunca van a estar contentos y siempre van a estar criticando, y eso daña al cuerpo de Cristo. Aquí tenemos en el texto a dos mujeres que se llaman Evodia y Síntique, que nos habla de que había un conflicto entre ellas. Ellas estaban muy metidas en algún ministerio de la iglesia y evidentemente había un problema. Y lo que hace Pablo es decirles que se pongan de acuerdo. Si bien es cierto que no quería Pablo
resolver a distancia el problema, sí está queriendo decirles a las personas involucradas que se tomara todos los elementos para poder resolver el conflicto. No sabemos mucho del conflicto, no sabemos en qué consistía, pero ciertamente estas mujeres que trabajaban dentro de la iglesia, pues había muchos problemas. Veamos lo que dice el verso número 1. Si me lo pueden leer, por favor. Amén. Gracias. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Gracias. Dice firmes en el Señor. Y la primera característica que debe de haber cuando hay un conflicto es que debe de haber firmeza, pero no en opiniones propias, no en apreciaciones, no en cuestiones de perspectiva, sino una firmeza, pero en el Señor. Y eso es importante porque a veces las personas llegan y simplemente, a mí me toca mucho, sobre todo en la escuela. Yo soy maestro de secundaria, soy orientador, y los muchachos que se portan mal me los llevan a mí para que yo me los ajusticie. Y vieran todos los problemas que hay entre los muchachos como adolescentes, y a veces nada más porque se vieron mal, se empiezan a pelear. Y empiezan no, pues, uno voltea y, pues, ¿qué? ¿Qué? Pues, ¿qué de qué? Pues lo que quieras. Y se empiezan a agarrar. Y no solo los hombres, sino también las mujeres. O a veces llegan conmigo y la verdad, para ser sinceros, a veces me da tanta flojera escuchar a las señoritas que luego llegan. Es que me dijo, es que habló de mí, es que... Y la verdad es que me da tanta flojera porque son chisme tras chisme. Y obviamente pues tengo que resolver el problema. Pero a veces, si en un medio secular, que en este caso es la escuela, la iglesia no se escapa de este tipo de cosas. Y aun cuando la iglesia de Filipos era una iglesia amorosa, una iglesia donde Pablo se identificaba, donde había abierto su corazón, donde también esta iglesia no se salva, porque en otras iglesias pues Pablo se pone muy bravo y dice, pues saben qué, por ejemplo en Corinto hay un problema de inmoralidad, y saben qué, hay que resolverlo y hay que poner las cosas, se tienen que hacer bien. En otras cartas a los hermanos de Galacia, dice, insensatos Gálatas, ¿qué pasó con ustedes? ¿Por qué se tienen que judaizar? Y de alguna manera también pone el dedo en la llaga. Pero también Filipenses, a pesar de todo esto, no se salva. Y Pablo pone el dedo en la llaga, incluso mencionando los nombres de estas dos señoras que de alguna manera tenían problemas.
Por otro lado, a veces queremos que haya firmeza y sí, nadie me va a mover y se tienen que hacer las cosas como yo digo. Pero ¿dónde está la firmeza? No es ese tipo de firmeza, sino simplemente la firmeza del Señor. Todas las cosas donde hay conflictos, las debemos llevar a la cruz del Calvario, a la cruz de Cristo. Y ahí, en ese terreno, se debe resolver los problemas. Hay algunas cosas que Pablo dice acerca del problema y hay otras que las calla. En primer lugar, dice que eran dos mujeres y un camino. Ah, no, ¿verdad? Eran dos mujeres que tenían un problema. Nos mencionan sus nombres, Evodia y Síntique. Y si buscáramos en la concordancia, no encontraríamos en otro lugar su nombre, sus nombres. Es el único lugar donde se mencionan a Evodia y Síntique. Y ahorita voy a mencionar para amarrar la idea. Esto es importante, que no se mencionen en otro lugar. También, lo único que no sabemos el problema, pero lo que sí dice es que, Pablo, pónganse de acuerdo. ¿Y esto qué quiere decir? Que de alguna manera Jesús, si ustedes recuerdan, habla de procesos. Entonces, si tienes algún problema con algún hermano, ve, habla tú solo con él. Si no te hace caso, manda a traer 2 o 3 testigos. Y si no, ve a la iglesia. Y así. En este caso, Pablo no menciona cómo resolver el problema, o sea, cuál sería el proceso. Pero simplemente les dice, pónganse de acuerdo. Otra cosa, en la sintaxis sería raro. Dice, ruego a Evodia y Síntique. Es decir, por sintaxis está correcto, pero en griego la palabra ruego está 2 veces, entonces a lo mejor se escucharía medio raro decir ruego a Evodia y ruego a Síntique, y se escucharía un poquito raro, pero por eso está solo una vez la palabra ruego al hacer la traducción. Pero esto me quiere decir algo muy importante, que las dos tenían problemas, las dos tenían que resolver, tenían su parte de responsabilidad en el conflicto. A veces se escucha mucho, para pelear se necesitan 2 manos, o para bailar un tango se necesitan 2 personas, o una variedad. Y eso me muestra que son 2 personas las que finalmente las responsables de que haya un conflicto. Es que fue ella me miró, ella me vio feo, es que me sacó la lengua. Y la responsabilidad a veces es de 2. A veces, por ejemplo, en los matrimonios, ¿no? Llega la mujer y empieza a hablar del esposo y no, es que hermano, si usted supiera cómo sufro y
y es que es un mal hombre y todo. Y bueno, oye, pero tú habías dicho que cuando te ibas a casar, que era casi un ángel encarnado, ¿no? No, sí un ángel, pero no encarnado, un ángel caído, nada más le faltan los cuernos y la cola, y cómo es posible. Y ya cuando uno va a platicar con el marido, bueno, pues ya cambian la cosa y ahí nos encontramos con las dos versiones, ¿no? Y casi siempre es de dos personas, ¿no? Entonces, por un lado hay responsabilidad en las dos personas. Y ahorita vamos a ver el grado de responsabilidad de cada una, ¿no? Pero, o de las dos personas, en este caso, lo que en el proceso que tenemos que hacer para una restauración. Y por otro lado, el hecho de decir, también decirle a Clemente, ¿sabes qué? Bueno, más bien, a Clemente lo menciona, también es en el único lugar donde lo menciona. Y hay otra, dice, compañero fiel, es decir, que está pidiendo la intervención de un mediador. Antes de pasar a la responsabilidad, fíjense, les decía que en ningún otro lugar está mencionada a Evodia y Sintique. Vamos a hacer un examen. A ver, si tuviéramos que, les menciono un personaje bíblico y traten de definírmelo con una palabra. Es decir, por ejemplo, si les digo Salomón, podría sabio, por ejemplo. Entonces, a ver, si les menciono David. Justo, ¿quién más? Una palabra para definir a David. Inteligente. Autoridad. Sansón. Fuerza. ¿Alguien más? Bueno, Abraham. Elegido. ¿Quién más? ¿Algo más? Padre de la fe. Padre de la fe. Evodia y Sintique. Conflictivas. Es lo único que sabemos. O sea, imagínense. Aparecen en el libro más maravilloso de la vida y con tache. Pues mejor no salir, ¿no? O sea, de plano. Pues sí, o sea, es lo único que... Sí, imagínense que hubiera pudiéramos resumir en 128 caracteres la Biblia. Así como el Twitter, ¿no? Entonces, imagínense. Y resulta que a cada uno de los personajes le ponemos al ladito una definición. David, rey, por ejemplo. Salomón, sabiduría. Evodia y Sintique se pelearon. O sea, no sabemos si se reconciliaron, no sabemos nada. Únicamente sabemos eso, conflictivas. Ahora, escucha bien. Si a ti te tendríamos que definir con una palabra, ¿cómo te definirían? Aprendiz. Aquí sería interesante, la cuestión es que tendríamos que armarnos de valor, porque a lo mejor nosotros nos podríamos definir de cierta o de tal manera, ¿no?
El problema es que si nos definimos, nos tendríamos que armar de valor y sentarnos, ya sea con la esposa, con los hijos, con los amigos, y entonces preguntarle, ¿cómo me definirías? ¿Realmente sí soy tan ácido, tan conflictivo para la iglesia de Cristo? Y ha habido dragones que, por ejemplo, estando en la iglesia, ha habido líderes y ha habido incluso pastores que han dejado el liderazgo de la iglesia simplemente por la consecuencia de que el dragón está ahí en medio han puesto en jaque a la iglesia. Hay por eso pastores que dicen, no, pues no, así con los problemas que tenemos, estamos bien. No es necesario crecer. Y es que a veces los problemas son tan fuertes que pues a veces prefieren quedarse así como están, no crecer, a veces ir capoteando los problemas, a lo mejor pero a veces el costo de que la persona, de que ese dragón bien intencionado, el costo de servir dentro de la iglesia es tan alto que a veces uno de plano les dice, hermanos, por favor, ya no sirva, siéntese por favor, ya no haga nada. Y eso roba el gozo. Si hay algo que roba el gozo es los conflictos dentro de la iglesia, los conflictos dentro de los hermanos. Les decía que hay cierta responsabilidad en ambas personas. Entonces, el proceso sería el siguiente. Bueno, cada persona tendría que asumir su responsabilidad, su grado de responsabilidad. Y a veces somos tan egoístas y tan testarudos que queremos que las cosas tengan, yo tengo la razón y no me muevo hasta que se arregle esto, pero a mi manera. Y entonces decimos, pues es que tienes que asumir la responsabilidad. Ahora, no necesariamente tienes que ganar esto sin tener la razón. A veces es necesario dejar de tener la razón para arreglar la situación. Amén, gloria a Dios. Ahora, a veces, por otro lado, dices, bueno, es que es la persona que no, esa persona no quiere arreglarla. Debe haber disposición por ambas personas. Y me acuerdo que en alguna ocasión me pidieron que pues eran dos familias que pues que de alguna manera estaban peleadas. Después del culto estábamos platicando del problema y es que, no, es que me dijo, es que me hizo, me volvió, y pues después de tanto estar hablando y después de darles casi un sermón, y miren que no habíamos comido, ya las grandes estaban comiendo las chicas y las chicas a las grandes. Entonces, después de ese sermón que les dije,
se levanta uno de ellos y, bueno, total, no es nada. Le digo, ¿cómo que no es nada? Pues miren, estoy aquí desde hace 3 horas tratando de resolver el problema y usted dice que finalmente no es nada. No, usted le tiene que pedir perdón a esta persona y porque volvió y la otra persona también acepta su responsabilidad, también tiene que pedir perdón y también tienen que disculparse mutuamente. Pero todo es en el terreno del Señor. Amén. O sea, si fuera únicamente por apreciaciones, por cuestiones de que Es el todoterreno. Sí. O sea, de verdad que tendríamos que poner a Jesús. Jesús, ¿qué haría Jesús en esa situación? Y entonces, teniendo como modelo a Jesús, entonces ya podríamos ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Cuando la persona está más cerca de Jesús y quiere parecerse más a Jesús, los problemas se desvanecen. No tiene que apantallar a nadie, no tiene que decir que cuando la persona anda en la verdad, es notorio. Entonces, resulta que tenemos que fue una persona, una de las 2 personas. No hiciste nada, de verdad no hiciste nada, es que fue ella. ¿De verdad? Tú no. Ok. Pero tendrías que entonces hacer lo siguiente. Dice en Mateo 5 que si tiene tu hermano algo en contra tuya, no tú contra él, sino tu hermano tiene algo en contra tuya, tú tienes que ir y resolver la situación. Ahora, si no hay posibilidades de que esto sea posible, entonces tenemos otra instancia, el mediador. Y si alguien te pide que seas mediador y que ayudes a 2 personas, le tienes que entrar. Que seas testigo, que seas para resolver el problema, le tienes que entrar. Entonces, pues a lo mejor dice, no, pues debe de haber ciertas características también para ese mediador. Debe de ser una persona que sea madura en la fe, que sea fiel, porque ahí dice compañero fiel. Y entonces, dentro de la transparencia que debe de haber, la persona debe ser fiel, debe de ser con cierta madurez, con cierta. Y bueno, tendríamos que resolver el problema, ¿no? A lo mejor, no sé, me estoy imaginando, pues decirle, pues hermano Héctor, ayúdenos con el problema de este hermano, usted que es boxeador, que sabe, que nos puede poner unos guantes así, más suavecitos, o no sé, o a lo mejor, no sé, decirle a algún hermano que esté trabajando en la PGR y le digo, pues hermano, yo coopero con el Tehuacán y
y tenerlo ahí al ladito y a ver si así con el tehuacanazo, pues ahí ya el hermano pues ya pues acepta algo, ¿no? No, simplemente esto hay que hacerlo en el terreno del Señor. Y fíjense, porque les habla a Evodia y Cinti, que dice mis colaboradoras. O sea, no eran personas ahí que andaban, son personas entregadas, son personas que a lo mejor pilares de la iglesia, pero finalmente... Sin mansedumbre y humildad. Exactamente. Dice el Señor Jesús, aprender de mí que soy manso y humilde, de corazón. Y así ya sabemos en qué forma. Y entonces, es lo que les comentaba, que precisamente tenemos un modelo que en este caso, precisamente es el terreno de Jesús. Y dice, te encargo a ti, compañero fiel, y habla de Clemente, ¿no? A ver cómo dice. Ajá. Dice, es el 2, hermanos. Ajá. Dice, ruego a Evodia y también a Sintique. Ajá. Dice que se pongan de acuerdo en el Señor. Sí. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Así es. Gracias. Esto es interesante porque dice en el libro de la vida, o sea, vamos a estar constantemente de aquí a la eternidad, de alguna manera, relacionándonos. Ya les dije la semana pasada que ustedes me van a reconocer por los ojazos que voy a traer, ¿verdad? En el cielo. Amén. Pero imagínense, o sea, estar con conflictos aquí en la tierra y todavía en el cielo con esos conflictos, que obviamente nos vamos a olvidar de todo eso en el cielo. O sea, va a ser más impresionante y más gozoso estar en la presencia del Señor que todos estos problemas. Pero vamos a estar, ¿por qué estar peleando todo el tiempo? Yo en alguna ocasión estaba aquí en casa con algunos hermanos, precisamente en la iglesia donde estaba. Estábamos en el grupo de alabanza y teníamos aquí en casa el ensayo. Cada 8 días nos reuníamos los sábados. Y entonces llegó una de las una muchacha que cantaba, llegó el baterista y estaba yo y estábamos esperando a los demás. Y no me acuerdo el por qué, cómo salió, pero le dije a esta muchacha, ¿sabes qué? Pues ahora, como quien dice, pues nos vas a tener que aguantar por toda la eternidad. Y ella, así como que se puso seria, me vio así muy fijamente. Yo de hecho sentí la mirada así, Penetradora. Sí, o sea, y me dijo, ¿qué? ¿Es advertencia o es amenaza? Ups. Y le responde el baterista, no, es promesa de Dios. Amén. Entonces, no, es que realmente, ¿para qué estar con tantos problemas? Si vamos a estar unidos aquí, bueno, estamos unidos por Cristo aquí en la tierra y vamos a estar con Él allá en el cielo.
Entonces, ¿para qué tanto problema? Eh, que claro, a veces estos dragones son tan legalistas, tan que nada más andan dando bibliazos por todos lados y andan queriendo hacer las cosas a su manera y queriendo que todos entren en su molde, en su forma de ser y, y dicen, no, pues que me aguanten así, así soy. ¿Y qué no piensas cambiar? No, pues, entonces, eh, a veces son tan así que a mí me llegó a tocar. Tengo conocimiento de uno de los dragones, de un dragón que finalmente tuvimos muchos problemas. Y el problema en sí de todo es que yo no quise hacer lo que él quería que yo hiciera. Y por esa razón, entonces yo ya hasta me tachó de que yo ni cristiano era, ¿no? Entonces, dije, qué difícil, o sea, eso, qué, Dragón rebelde. sí, o sea, imagínate si precisamente solo Dios puede decir quién es sí es salvo y quién es no. Pero él ya agarra y dice, no, pues sabes qué, pues tú de plano, ni eres cristiano, eres un hereje, eres esto, eres el otro, ¿no? Y el problema es que, pues quiere hacer las cosas conforme él quiera, ¿no? Entonces, tenemos la reflexión sería, número uno, pues choques siempre va a haber en la iglesia, siempre va a haber problemas. Dos, si hay algún problema con algún hermano, hay que resolverlo firmes, pero en el terreno del Señor. Tres, si hay problemas y te piden que seas un mediador, pues también hay que ayudar a resolver el conflicto. Y todo esto va a ser dentro dentro de la palabra y dentro de la guía del Señor. Entonces, pues si nos ayudan con una oración, por favor, para terminar el estudio. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este mensaje, Señor, el cual habla directamente, Señor, al blanco de nuestro corazón, Señor, en donde está sentado, entronizado nuestro adoradísimo y amadísimo Señor Jesucristo, desde donde Él está gobernando todos nuestros pensamientos, sentimientos. Padre eterno, Señor, tu Hijo, Señor, tu Hijo amado, Señor, en ocasiones ve a su iglesia en la tierra, Señor, porque su iglesia es una. Padre eterno, Señor, y ve a su cuerpo mutilado, ve a su cuerpo en descomunión, ve a su cuerpo, Padre eterno, Señor, en conflicto, Señor, de gente inmadura, Señor, de gente que se afana, Señor, a su ego, Señor, se afana a tener la razón, Señor, se afana, Señor, a conseguir su propia verdad, Señor, sin estar en ti, Señor. Padre eterno, Señor, gracias te damos, Señor, porque tú nos guardas en lugares secretos dentro de Jesucristo, Señor, para obrar toda palabra, Señor, buena, agradable, Señor, toda palabra profética, Señor, toda palabra, todo decreto, Señor, por medio de su palabra en nuestras vidas, Señor. Hoy declaramos, Señor, que tu palabra se cumple, Señor, en cada uno de nosotros, y que cuando veamos a un hermano, lo abracemos y nos fundamos, Señor, que nos fundamos, Señor, en un abrazo, Señor,
haciéndonos uno con nuestro hermano, Señor, sintiendo todo lo que nuestro hermano siente, Señor, y viendo todo lo que nuestro hermano ve, Señor. Padre eterno, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea puntual, Señor, que tenga prontitud, Señor, que sea todopoderoso, que sea un estruendo en nuestras vidas, para que amemos, Señor, a nuestros hermanos, Señor, porque tú no nos mandaste a amar las cosas de este mundo, pero sí nos mandaste a amar, Padre eterno, Señor, a nuestros hermanos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque abriste tus labios, Señor, y escuchamos tu voz desde los cielos, Señor, en la exhortación, Señor, del sermón, Señor, en un llamado, Señor, Padre eterno, Señor, importantísimo, Señor. Padre eterno, Señor, porque si no nos unimos, si no nos adherimos, Señor, si no somos uno en tu cuerpo, Señor, es entonces, Señor, cuando nosotros estamos fuera del cuerpo y no estamos fluyendo en el Espíritu Santo. Gracias te damos por este mensaje, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.